después enviarles la... Así que les invito a inclinar nuestros rostros ahí donde están y vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, en esta hora nos unimos en oración junto a tus hijos a distancia, Señor, a pedirte, Dios, que usted nos hable, nos ministre, nos enseñe, nos dé el consejo, su palabra, nos enseñe con su sabiduría, su inteligencia, Padre, nos anonadamos para que sea usted hablando, Señor, a través de la boca de mi esposo, para poder ministrar a tus hijos, Señor, el consejo tuyo de tu palabra, para que podamos apropiarnos, Señor, de tus promesas y del arsenal que tú nos has dado para vencer a nuestros enemigos. En el nombre de Jesús de Nazaret, y su pueblo dice, amén, amén, amén. Amén. Bueno, no sé si mi esposa me avisa si se escucha bien, se escucha claro. Ya. Fuerte y claro. Muchas gracias, hermano Cristian. Este es un tema muy relevante para mí porque todo creyente, hola, bendiciones. Bendiciones, hermano Cristian. Todo creyente tiene que saber que estamos en una lucha, tenemos una guerra espiritual, una guerra donde a veces el enemigo ataca la retaguardia, a veces el enemigo nos ataca cuando estamos descansando o estamos, podría ser hasta a veces despistados. En Salmo 18, Salmo 18, verso 18. Ya, nos dice, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me había acometido, porque si nosotros leemos del verso 17, dice, me liberó de mi más poderoso enemigo, me liberó de mi más poderoso enemigo. El más poderoso enemigo es Satanás. Y de los que me aborrecían, porque era más fuerte que yo. La lucha no es humana, la lucha es espiritual. Por lo tanto, nosotros debemos conocer las armas que Dios le ha dado a la iglesia, porque acá dice, me había cometido en el día de mi quebranto. Cuando el enemigo ataca, cuando estamos pasando un momento de tristeza, de dolor, de ansiedad, de pena, de cansancio, de estrés. Ahí cuando el enemigo nos ve débil, ya sea mentalmente, ya sea emocionalmente, y arremete, como dice acá, me había acometido, no sé cómo dice en tu versión, amor. Me asaltaron en el día de mi quebranto. Y esa palabra asaltar en el griego significa, en hebreo, proceder, apresurar, encontrar, proyectar. O sea, es como que sale a nuestro encuentro el enemigo. Claro, entonces, como todo hijo de Dios, todo creyente, es un tema que debe manejar bien. Porque en 2 de Corintios 6:7 vamos a ver cómo Dios nos ha dado armas. Y las armas no tienen nada que ver con nuestras armas carnales. 2 de Corintios 6:7 nos dice, y en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Las armas de Dios son armas de justicia. Por lo tanto, nosotros no podemos andar en injusticia. Y esto es importante saberlo porque una de las cosas que a nosotros nos falta conocer es vivir en la justicia de Dios. Jesús dijo, si vuestra justicia, busca acá en Mateo. Fuere mayor. Mateo, capítulo 5. Perdóname, avise si voy muy rápido. Avisa, porque a veces voy muy rápido yo. Como quiero enseñarlo todo de un porrazo. Y yo sé que a veces no es tan rápido. No es tan rápido. Hay que masticar la palabra, sí, masticarla. Sí. Mateo 5:20 dice, porque os digo, si vuestra justicia no fuera mayor que de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de Dios. Por lo tanto, mi lucha con las huestes espirituales de maldad tiene que ser en justicia. ¿Y cuál es la justicia? Obviamente guardar la palabra, creer la palabra. O sea, no solamente tener el conocimiento, que es bueno, porque empezamos por eso. Tenemos que tener un conocimiento, pero después tiene la aplicación. Y ahí casi la mayoría fallamos. Nosotros tenemos el conocimiento, pero sin práctica no sirve. Es como usted estudia 7 años medicina y nunca ejerce la medicina. Es ridículo que usted se sacrifique
7 años donde a lo mejor va a tener que dejar de dormir, de comer, de tener amistades para estudiar una carrera, y cuando usted sea titulado de médico, usted no haga nada. Es ridículo, ¿cierto? Bueno, nosotros a veces somos igual, estudiamos, pero en el momento que tengo que entrar a practicar a lo que Dios me llamó, no lo hacemos. Por lo tanto, para nosotros entender que tenemos arma de justicia, nuestra vida tiene que andar en justicia. ¿Y cuál es la justicia? Bueno, la justicia se revela obviamente en la palabra. La palabra habla de que es la justicia de Dios, la palabra. Entonces, aquí en 2 Corintios 6:7 dice que tenemos armas de justicia. Y Dios pelea de esa manera. Le pongo un ejemplo, cómo Dios peleó con Satanás en base a la justicia. Él tuvo que cumplir la justicia de Dios, que era obviamente la muerte del pecador, porque esa es la justicia. La justicia es darle a la persona lo que merece, ¿cierto? Y como nosotros merecíamos la muerte, Él tomó nuestra humanidad, tomó nuestro pecado, murió, por lo tanto la justicia de Dios fue satisfacida, y por lo tanto ya Dios no me mira como un pecador, me mira como un justo. De ahí en adelante yo tengo que andar en justicia. Acá en Primera de Juan, así mi esposa, yo lo encuentro y te lo digo para que tú lo leas. Sí, Primera de Juan. También nos dice la palabra que el justo por la fe vivirá. O sea, está hablando nuestra justicia, no está en base a nuestras obras carnales o humanas, sino en confiar en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Primera de Juan 3:10. Nos dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Dos cosas, hacer justicia y amar al hermano. Aquí vemos que la naturaleza que nosotros debemos reflejar para entrar en una batalla espiritual, y esto es importante, es pararnos en la justicia de Dios, en la justicia de Cristo. ¿Cómo yo me paro, pastor, en la justicia de Cristo? Primero que nada, confesando pecado. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Si nosotros vamos a ir a la batalla o el enemigo viene de repente y usted a lo mejor no se ha preparado y anda con un pecado, para empezar la lucha, usted póngase a cuenta primero con Dios, cierre las puertas. Por ejemplo, si tiene mal carácter, si usted sabe que a lo mejor le habló de una manera equivocada a su esposo, a sus hijos, inmediatamente usted tiene que pedir perdón para que usted permanezca en esa justicia. El problema está en las personas que tienen el llamado al ministerio de guerra espiritual, se olvidan de este principio y empiezan a luchar en injusticia. No tiene una vida acorde, como dice acá, todo aquel que practica la justicia es de Dios. O sea, que yo tengo que tener una conciencia de justicia, de dar lo que es justo. La palabra justicia significa equidad, ¿me entiende? Es como una balanza, usted tiene que ser justo. ¿Para qué? Para que cuando yo confronte las tinieblas, el diablo no pueda contraatacarme o provocar cierta perturbación en mi alma. Eso es importante. Y toda la victoria está en base a la fe. El justo por la fe vivirá. Esas son las armas. Las armas son enfocadas en la obra de redención de Cristo. A mayor yo conocimiento de la obra de Cristo, voy a tener más alcance y más efectividad en la guerra espiritual. ¿Quiere decir usted algo, amor? Algo que nos habla en Juan 6:28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Porque aquí el Señor le empezó a hablar que tenían que poner en práctica las obras de Dios. Y mire lo que el Señor responde. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, ¿cuál es la obra que tú tienes que realizar ahora? Es que le creas a Jesús de Nazaret y le creas su palabra. Entonces, yo les insto a ustedes a que lean la palabra, lean la Biblia, lean Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y escuchen la voz del Hijo de Dios que nos enseña y nos ministra cada día cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir, a las promesas que Él nos ha llamado y las armas que Él nos ha dado para vencer a nuestro enemigo. No es, como dice acá, que es un poderoso enemigo, pero
el príncipe de este mundo, pero nosotros tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, el que venció el pecado y la muerte. Por eso que tenemos que aprender qué obras son las que Dios quiere que hagamos y que tenemos que creer en lo que Él ha hecho en aquella cruz. Acá, mire, hay un versículo que generalmente yo lo cito, que sale en Lucas 1:75. Lucas 1:75 Y dice, lee del 74 de ahí para adelante. que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Vuelvo a repetir, la justicia que Dios me otorga cuando yo confieso a Jesús como Señor, entrego mi vida a Cristo, Dios me transmite su justicia y como tengo una nueva naturaleza en mi interior, yo puedo empezar a cumplir esa justicia y ando en la justicia de Dios. El requerimiento de la justicia o el requerimiento de la ley es el amor. La ley solamente apunta al pecado, pero la nueva naturaleza apunta al amor. Nosotros debemos andar en amor. Por eso la Biblia dice, todo aquel que ama conoce a Dios y ha nacido de Dios. Es importante saberlo, porque en mi corta vida he conocido muchos ministros de Dios que han entrado en la lucha espiritual, pero fallan en esto. Entonces viene el enemigo y entra como un río y destruye al cielo de Dios, lo aparta de Cristo. Entonces es importante que yo, para poder confrontar las tinieblas, inmediatamente yo tengo que confesar pecados. Si hay, por ejemplo, un pecado de temor, ¿me entiendes? Y generalmente, y como recién leía más ese versículo 74, dice que liberados de nuestros enemigos. Los enemigos no es el vecino, no es tu cuñado, no es tu hijo, no es tu esposo. Y eso es importante saberlo. Detrás de todas esas acciones que se ven en el mundo físico, hay un mundo espiritual que está moviendo, que está influenciando. Y usted tiene que discernir. Y aquí obviamente opera también el don de discernimiento de espíritu, discernir los espíritus que están detrás de esas personas. Porque si yo no logro tener discernimiento de espíritu, fácilmente yo voy a entrar en una lucha carnal y me voy a involucrar en una lucha que no voy a salir beneficiado ni yo ni el otro. ¿Me entiende? Entonces, primer punto, yo debo andar en justicia para que las armas de justicia funcionen, sean eficaces y pueda tener autoridad en contra de las tinieblas. En Romanos 13:12, ¿qué dice? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, la sobra de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Amén. Aquí habla de la luz. Hay armas que son de luz y que tenemos que desechar, ¿qué cosa? La sobra de las tinieblas. ¿Cuáles serán las sobra de las tinieblas, pastor? Primero vamos a andar, ¿qué es lo que andar en luz? Porque a veces pensamos que andar en luz es andar así, de una mística, así. Si yo siento, no. Yo creo que Dios es práctico, es pragmático. Dios quiere que nosotros tengamos algo práctico, algo tangible, que podamos saber si yo ando en luz. Acá dice en 1 de Juan 2:9. Primera de Juan 2:9 nos dice así. Hasta el 11, amor. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, cuando yo no perdono al hermano, cuando yo resiento, cuando yo siento odio, rencor, ira, ¿qué provocan en mí? Que yo no esté en tinieblas. Y como estoy en tinieblas, ¿qué pasa? Tropiezo, me caigo, no tengo la luz de Cristo, ando amargado, resentido, ando enfermo, abatido. Entonces, ¿por qué? ¿Qué nos llama Dios? A amar al hermano. Lo que el enemigo siempre intenta es que tú tengas sentimientos adversos contra los hermanos de la misma iglesia.
siempre quiere enfocarte para que tú tengas resentimiento hacia el pastor, hacia el hermano. Y importante, mire, es importante saber que es un mandamiento. ¿Qué es lo que es un mandamiento? Le pongo caso, o sea, usted paga los impuestos así feliz, o cuando usted va a renovar la patente, usted va dichoso, sabe que le van a cobrar cierto dinero. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos obedeciendo. Nadie se siente gozoso al pagar quizá una patente o pagar los impuestos. No veo nadie que disfrute pagando impuestos. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque es un deber, es un mandato, es algo que yo tengo que hacer. Entonces, perdonar es un mandamiento, aunque nos hayan ofendido, nos hayan dañado, y aunque haya lo que haya sido, porque en esto, hermanos, si nosotros no tenemos una práctica continua de pedir perdón, vamos a ser fácil presa del enemigo y después vamos a andar con un espíritu de amargura. Y una de las cosas que más abunda en el cuerpo de Cristo es el espíritu de amargura, porque no han sabido perdonar o han esperado que la persona se dé cuenta o le pida perdón. Hay veces que tú vas a perdonar y la persona nunca te pide perdón, pero es para ti. Y para que nosotros seamos liberados de esos malos sentimientos en el corazón. Y andemos en luz, porque acá dice, desechemos las obras de las tinieblas. ¿Y qué es andar en tinieblas? Es andar en resentimiento, es andar en odio, es tener ese pequeño gustito de que le vaya mal quizá a alguien que tú quieres, o sea, no quieres, sino que no lo quieres. O alguien que te ha hecho daño. Claro. Quizá tu hermano, tu amigo, tu jefe, no sé. Bueno, uno en la vida siempre tiene personas que te ofenden, ¿no? O a veces también uno se siente herido, ofendido por cosas que a lo mejor la otra persona ni siquiera sabe que te ha dañado, que también puede pasar. Pero lo importante, amado, que nuestro corazón se limpie de esos sentimientos y que podamos hablar verdad cada uno con vuestro prójimo. Todos tenemos diferentes puntos de vista y tenemos que siempre aprender a respetarnos, que no siempre la otra persona va a pensar igual que yo y ellos no van a hacer lo que yo siempre diga. Por eso es que tenemos que aprender a respetarnos, amarnos y a saber tolerarnos unos a otros. Hay un principio que nosotros debemos aprender. La Biblia dice, someteos unos a otros. En el temor a Jehová. En el temor a Dios. Eso funciona en toda relación. Si usted lee en Efesios capítulo 5, someteos unos a otros en el temor a Dios, y ahí dice, maridos, mujeres, pues dice hijos. ¿Por qué? Porque esto aplica para todos. Entonces, para nosotros poder vivir en armonía y poder ser eficaces en la lucha espiritual, porque, amados hermanos, sepa usted que el diablo es un legalista. El más legalista de todos. Él busca, cuando nosotros estamos viviendo en resentimiento, y él sabe, nos conoce. Entonces, tú tienes que saber que para poder ser eficaz en la lucha espiritual, tienes que andar en luz. Y acá también lo dice, 1 Juan 1:6, dice, si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, no solamente está hablando acá de andar, ¿qué significa? Que tú ya te mueves en un ámbito de tiniebla. Dice, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con él. Si yo digo, no, yo estoy adorando a Dios, y tú estás en la adoración, estás alabando, y tú sabes que hay alguien que tú no has perdonado de corazón, tú estás en tiniebla. Y mentimos. Claro. Pero mira lo que dice el verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, o sea, yo no puedo tener comunión con Dios y vivir en tinieblas. Eso es contradictorio. Antagónico, como se dice. Claro, es como decir, yo no puedo pedir espero al olmo. ¿Me entiendes? Y hermanos, estas enseñanzas que nosotros recibimos no es para que usted se enfoque en los hermanos de afuera, el hermano, no, enfóquese en uno, enfóquese en nosotros, en usted. Esta enseñanza es para que usted practique. No nos vayamos pensando en este hermano, en este pastor. No, yo, ¿cómo estoy? Estoy caminando en luz. Porque, amados hermanos, tenemos un enemigo y ese enemigo es tenaz, es insistente. Él, como dice la palabra, que dejó por un tiempo a Jesús. Y primero se le confrontó físicamente, o sea, presencialmente, en Mateo capítulo 4,
Cuando ayunó 40 días y Sí, 40 noches. y después utilizaba ¿a quién? A sus discípulos, A los fariseos. a los fariseos. O sea, ya Satanás no se presentó como él es, sino usaba personas, incluso del bando apostólico. Pero cuando le dijo, en ninguna manera esto te acontezca, Jesús discernió que Pedro era una inspiración satánica. Dijo, ve, fuera de mí, Satanás, eres tú. Claro, entonces ahí se da cuenta, hermanos, que hay una lucha espiritual y debemos andar en luz. ¿Me entiende? Dice, tenemos comunión y Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Esto, mire, también importante, amados hermanos. En las congregaciones tenemos que ser personas que tengamos relaciones. Cuando una persona se puede ver que no está caminando bien cuando no tienes buenas relaciones, cuando te cuesta, cuando te aísla, cuando no sé, pues, algunos los mastican, no los tragas, ¿me entiendes? Porque debemos buscar comunión. Ahora, no quiero decir que usted, la persona que usted busque la comunión sea ideal para usted, no. Y le digo un secreto, para que nosotros podamos tener comunión, tenemos que llenarnos del amor de Dios. Porque es imposible amar al hermano sin el amor de Cristo. Es imposible que nos amen. Todos tenemos sus yayitas. Claro, todos tenemos nuestras cositas, nuestros errores, pero ¿qué hace el amor? El amor cubre. Abarca, se más. El amor pasa por alto la ofensa. El amor es la capacidad de ver al otro con los ojos de Cristo. ¿Entiende? Tenemos que llegar a amar a Dios para tener comunión, dice, tenemos comunión los unos con los otros, dice, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, la sangre funciona en la luz. ¿Cuándo funciona la luz? Cuando yo confieso que ando en tiniebla, que he guardado rencor, que he guardado resentimiento, inmediatamente yo confieso eso y vuelvo a la luz. Vuelvo a tener esa claridad, porque cuando andamos en tiniebla, como el versículo que leímos anteriormente, no sabemos a dónde, no sabemos por dónde estamos pisando. Y lo peor para un hijo de Dios es no saber para dónde va la micro. Y después, así pueden pasar meses, quizás años. Eso yo digo porque hay hermanos que están en ese caminar, que no salen de ese círculo de no avanzar. Mire, lo que Dios quiere para nosotros es que avancemos en el conocimiento de Dios. En la palabra, en los frutos, en el amor. Dios quiere que vayamos creciendo. De gloria a gloria y de victoria en victoria. Claro, porque Dios quiere que lleguemos a una madurez. Todo padre natural quiere que su hijo madure, ¿cierto? O usted quiere que su hijo tenga 40, 45 años y todavía usted le haga el pancito, no sé, pues le sirva tecito, le haga la camita, ¿me entiende? Todo padre anhela que su hijo pueda ser un auto valente, suficiente, que se pueda sustentar, que pueda tener sus propios proyectos de vida. Eso es un deseo de un padre sano. Lo peor que podemos hacer nosotros es que nuestros hijos dependan de nosotros. Yo sé que es un proceso, poco a poquito nos lo va soltando, ¿cierto? Pero es lo natural. Y Dios quiere llevarnos a eso. ¿Qué es andar en luz? Busque acá en Juan, capítulo 8, versículo 1. ¿Qué es andar en luz? Juan 8.1. Juan 8.1 nos dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Juan 8.1, perdón, me equivoqué, 8.12, perdón. 8.12. Sí. Entonces dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue. O sea que Jesús tiene una vida, no es una vida estática. Nosotros estamos siguiendo sus pasos. Él caminó ya lo que nosotros hoy día estamos caminando. Él fue el precursor, como dice en hebreo. Él anduvo en esta tierra y nosotros vamos viendo sus pisadas. Cada vez que yo ando en luz, yo sé por dónde va Jesús, yo sé por dónde él va caminando. Y dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Hay una promesa importante en esto, hermano, muy importante. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Quiénes son los seguidores? Le pregunto, amada mía, usted que sabe Biblia. Los que obedecen. Sí, pero también hay algo que nosotros debemos llegar a ser discípulos.
El que me sigue, me sigue. Sí, porque nosotros, hermanos, tenemos que ser discípulos de Cristo. Debemos andar, mire, toda persona que siga a Jesucristo se transforma a la larga en un discípulo de Jesús. Esto es importante, es relevante, porque hay personas que son creyentes, que asisten a la iglesia, pero que no caminan quizás tan estrechamente, no son discípulos. Y hay características de los discípulos. La primera característica de un discípulo es aquel que toma su cruz. Acá lo dice en Lucas 14, 25. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece, es decir, en el sentido de no aborrecer de odio, sino en el sentido que pone primero a Dios en primer lugar, a su padre y madre y mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, primera característica de un discípulo es aquel que tiene una prioridad en su vida. Y que, ¿cómo dice la palabra? El que no aborrece. ¿Y sabe lo que significa en el griego aborrecer? Es amar menos. Específicamente, ese es el sentido miseo, que significa amar menos. Amar menos a tu papá, o sea, poner primero tu amor en Dios, en Jesucristo, y en segundo lugar tu esposa, tus hijos, todo lo demás en segundo lugar. Y algo importante de este mandamiento, porque mire, nosotros también humanamente, si no amamos a Dios en primer lugar, no vamos tampoco a poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque el ser humano tiene un amor egoísta, egocéntrico. Si tú no amas primero a Dios más que a todas las cosas, tú recién puedes amar al prójimo con un amor sano, con un amor sin celos, sin resentimiento, sin odio. Tú no vas a ser un controlador del amor de tus hijos, por ejemplo, de tu marido. Cuando hay ese problema es porque tú no has aprendido a poner a Dios en primer lugar en tu corazón. Porque solamente Dios nos puede ayudar a amar al prójimo. Él nos enseña a amarlo, como se debe amar, con un amor sincero, un amor libre, con un amor que te va a edificar, no va a ser un amor controlador. Y en eso fallamos muchas veces nosotros los seres humanos. Cuando tú pones a Dios en primer lugar y lo amas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, te nace, te brota el amor al prójimo como a ti mismo. Te pone en el lugar del otro, porque tú ya aprendiste a amar a Dios. Entonces, muchos cristianos fallan eso, o la gente dice, pero ¿cómo no voy a amar a mi mamá si me dio la vida, a mi papá? Es porque nosotros nos aferramos a personas, a seres humanos que algún día pueden morir o te pueden fallar. Por eso que su amor, su corazón debe estar firme en Dios. Él es tu papá, Él es tu abogado, Él es tu mejor amigo, Él es tu Señor, Él es tu Salvador. Y cuando tú lo amas con todo tu corazón, tú ya empiezas a tener paz. Empiezas a vivir una vida en plenitud, una vida de gozo, una vida de sentir su amor y su presencia. Y Él te va a enseñar a amar al prójimo. Es muy importante lo que tú dices, amada mía, porque es imposible amar al prójimo si no primero amo a Dios. Si yo no amo primero a Dios como Él lo demanda en su palabra, es imposible que yo cumpla el segundo mandamiento. Es imposible. Por eso que van unidos, por Claro, eso que se dijo, este es el primer que, y gran mandamiento. Sí, y como dice mi esposa, el primer gran mandamiento es amar a Dios. Para poder amar a mi prójimo, yo debo amar a Dios. ¿Por qué? Le pongo el caso en una relación matrimonial. Si una hermana o un hermano no cumple el rol o el amar a Dios sobre todas las cosas, inmediatamente va a tener un amor más egocéntrico. ¿Me entiendes? Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Y es una verdad. Yo no puedo cumplir el segundo mandamiento si no primero estoy cumpliendo el primero. Porque tiene un orden. Primero. ¿Qué viene antes de primero? Nada. ¿Qué viene después de primero? Segundo. ¿Me entiendes? Segundo. Claro, este va de la mano. O sea, si yo estoy amando a Dios sobre todas las cosas, como la Biblia lo dice, mente, alma, todo tu cuerpo, puedo amar realmente a mi prójimo y puedo amarlo con el amor de Dios, Cristo. de Cristo. Entonces, amados hermanos, el amor es necesario. La esencia de la vida cristiana es el amor. Y cuando nosotros amamos, cuando realmente he entendido que mi vida está diseñada para amar, podemos decir, como dice acá en 1 Juan capítulo 4,
Primera de Juan, capítulo 4. verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí vemos dos cosas. Primero dice que en el amor no hay, o sea, en el amor no hay temor. ¿Queremos ser libres del temor? Sí. Sí, ¿Qué tiene que ser primero? llenarse Y del llenarse del amor. amor. Dice, antes bien, el perfecto amor echa fuera el temor. Al perfecto amor se está refiriendo a Jesucristo. El perfecto amor, cuando entra a nuestra vida, va sacando los temores, los va echando fuera, porque se va llenando tu casa, tu corazón, las habitaciones de tu casa del amor, y los temores se van. Temor a quedar solo, temor a un accidente, temor a volar, van desapareciendo los temores, porque el perfecto amor echa fuera, el perfecto amor echa fuera el temor. Dice, pues el temor lleva en sí castigo, de donde que el que teme no ha sido perfeccionado, completado en el amor. Y como yo lo vuelvo a repetir, nosotros tenemos que aspirar a ser perfeccionados. Dios quiere que nosotros seamos perfectos. Ahora, la palabra perfecto no es como nosotros la pensamos, que no hay errores. No, perfecto siempre habla de madurez. Busque ese versículo, amor, en el griego. Perfecto. El perfecto siempre habla de madurez. Teleio, que significa completar, lograr, consumar. Ya. La perfección no es como nosotros la pensamos, que no hay ningún error. No. Bíblicamente, la perfección es completar. Me falta algo. Algo que me falta paciencia. Me falta misericordia. Dice, lograr consumar. O sea, cuando ya está consumado. Jesús llegó a la madurez y por eso fue a la cruz. Él llegó a la madurez completa que Dios esperaba de Jesús y por eso él pudo ir a la cruz. O sea, nosotros podemos ver en la vida de Cristo que él empezó siendo una guaguita, un niño, un adolescente, un joven, un adulto joven, y en cada etapa él maduró, en cada etapa él creció, en cada etapa él desarrolló a lo máximo como ser humano y también como hijo de Dios. Y llegó a la madurez para poder ofrecer un sacrificio, de poder ir a la cruz. Y la cruz fue la consumación de su perfección. La cruz fue el máximo expresión de perfección. Y de amor. Obviamente que es el amor. Llegó a lo máximo. Por eso es que cuando nosotros leemos Efesios capítulo 2, dice, por lo cual Dios dice que se despojó a sí mismo. Él tuvo que aprender a obedecer como humano y aprendió bien. Y aprendió tan bien que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y él venció en plena madurez. Igual nosotros estamos caminando hacia la madurez y todo depende de nuestra disposición a los tratos de Dios. Por ejemplo, bueno, yo les quiero comentar el testimonio del proceso que viví de enfermedad en la que Dios me pudo ayudar a perfeccionarme en eso, en no tener temor o a la muerte o cuando uno viene una enfermedad que a veces nos paralizamos, nos llena de temor, pero como en ese momento fue que yo empecé a percibir el amor de Dios, saber que en el proceso que estoy pasando, sé que Él está conmigo, sé que Él me va a dar la fuerza, sé que Él me va a ayudar en los momentos de dificultad, porque Él nunca dice nos va a dar una prueba que no podamos soportar, siempre nos va a dar la salida en toda tentación, en toda prueba, toda dificultad. Él siempre me va a dar la salida, a pesar de las cosas difíciles que tú puedas estar pasando, siempre recuerda que el perfecto amor es de Dios hacia nosotros, porque Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, dice que Él murió en la cruz por amor a nosotros. Y el Padre no escatimó a su propio Hijo para darnos salvación. Entonces, el proceso que tú puedas estar viviendo hoy en día, de fracaso, de traición, de situaciones difíciles, que eso no te angustie ni te llene de temor, porque a veces nosotros tenemos temor al que dirán, temor al hombre, temor a fracasar, temor a quedar en ridículo, temor a muchas cosas en nuestra vida. Siempre desde pequeño, bueno, por lo menos yo tuve que superar muchos temores desde niña,
Desde niña tuve temor a la muerte, temor al fracaso, temor al ridículo, temor a que me pisotearan, temor a muchas cosas. Pero Dios me fue dando la victoria a medida que fui conociendo el amor perfecto de Dios. Él me dio identidad. Entonces, cuando yo empecé a conocer que a mí Dios me ama, me ama, me ama, me ama, allá el temor empezó a salir de mi corazón, porque entendí que Él me amaba. Y dice la palabra, yo te he amado con amor eterno. Y esa palabra a mí me caló en el corazón, saber que Él me amaba a mí con amor eterno. Por eso dice, se inflamó de compasión mi corazón por tu vida. Desde que éramos niños, Dios te llamó, Dios tuvo un encuentro contigo, porque es Dios el que nos encuentra, es Dios el que nos sacia, es Dios el que nos llena, es Él el que nos vino a buscar. Es Dios que nos busca. Es Dios que nos buscó estando yo en... Y nos sigue buscando. A veces nosotros nos ocultamos de Dios, no queremos. Y Dios nos ama. Claro, y Dios igual te habla. Esa es la paciencia que Dios tiene con nosotros. Bueno, sigamos para poder terminar el día. Vamos a hablar ahora entonces, estos son los puntos importantes. Todavía no estamos llegando estamos empezando. Estamos empezando. Pero es bueno digerir bien. Masticar la palabra, Sí. Mastiquémosla, porque eso nos va a ayudar a nosotros a tener una fe sólida. Porque mire, amado, usted, la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Es importante que tú escuches su palabra para que te dé sustento en tu vida. Y eso es lo que yo hago, medito, a veces no entiendo lo que leo, pero la pienso, la medito, y es como que el Espíritu me lo trae a revelación en el momento que a lo mejor uno la tiene ahí en su mente, pero luego Dios empieza a ayudarte a procesarla, a entenderla, y ahí nace la fe. Porque acuérdense que Jesús es el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿qué hace Jesús? La provoca en ti y la lleva a término. ¿Se da cuenta que todo viene de Él y por Él y para Él? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Poner nuestra voluntad a escuchar su palabra, a leer su palabra, porque, como yo les decía, en todos los procesos de temores que he vivido, la palabra es la que a mí me ayuda a entender a Dios y su amor. Vamos a leer Efesios 6 del 11 al 18. Y aquí vamos a hablar acerca de algo que es importantísimo que tú y yo como cristianos podamos apropiarnos, vivirlo y ponerlo en práctica. Ya, Efesios 6:11. Sí, hasta el 18. Para que usted lo pueda masticar, entender. Dice, primero que nada, pero voy a leerles del versículo 10, ya, Mateo 6, del 10 al 11 en adelante. Mire lo que dice. Por lo demás, hermanos, ¿a quién le está hablando? A los hijos de Dios. Hermanos míos, fortalézcanse en el Señor. O sea, tu fortaleza, ¿en quién está? En el Señor. Y en el poder de su fuerza. ¿Ya? Aquí para que usted entienda. Mire lo que dice, vístanse. ¿Quién es el que tiene que vestirse? Usted. Ya Dios te da armas, pero tú tienes que vestirte. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan resistir y estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y esa palabra acechanza está hablando de artimaña, error, caída, ¿ya? Porque no tenemos lucha contra la sangre y la carne, sino contra ¿qué cosa? Principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted sabe que estamos en el cielo, pero hay otros cielos que son las regiones celestes y sus ojos no lo ven, pero ahí están las potestades, ¿ya? Dice, por lo tanto, ya que tenemos esa lucha, ya que sabemos que hay demonios gigantes por ahí pululando arriba, ¿cierto? En las regiones celestes, ¿qué dice el Señor? Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer tú ahora? ¿Cuál es tu actitud? Dice, toma toda la armadura de Dios, tienes que tomarla para que puedan resistir en el día malo. Es que, amados, van a venir los días malos, nos van a venir, queramos o no queramos, hay días malos. Y en esos días malos, Dios te dice, ¿sabes qué? Toma la armadura, porque el diablo está acechándote. El diablo anda así, anda buscando. Dice que Satanás viene a matar, robar y destruir. Matar, hurtar. ¿Qué significa? Mira, la diferencia entre robar y hurtar, robar es que te lo quitan a la fuerza, pero hurtar es que te roban cuando tú descuidas. Dejé el celular ahí en el mesón.
Después usted se da cuenta, ¡ay! Eso hace el diablo. El diablo, ¿qué es lo que hurta? Lo que usted descuida. Por eso no tienes que descuidar al esposo, a la esposa, a los hijos. No los descuides, porque ahí el diablo, ¿qué quiere hacer? Robarte, robar las bendiciones en tu familia. Y acá nos dice, para que resistáis en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. O sea, no tan solo, o sea, ¿qué significa estar firme, amado? Nosotros tenemos que estar firmes, ¿cómo se dice? Entrenados. Tenemos que, como cuando uno hace ejercicio, usted no puede, como se dice, darle tregua al enemigo. Usted tiene No. que aprender a estar firme. Bueno, antes que sigas continuando leyendo hasta el verso 18, quiero que en el Efesios 6:13 hay una palabra, y ojalá que usted tenga concordancia Strong. Me gustaría que cada persona que quiera estudiar la Biblia seriamente tenga concordancia Strong. La palabra que parece resistir es muy relevante lo que dice esta palabra. Dice, bueno, en griego no sé cómo se pronuncia, pero dice pararse en contra. Pararse en contra. Es cuando yo he visto algunas veces en la tele, cuando hay personas y se ponen acá y dicen, ¿qué te haría? ¿Me entiendes? Así como tipo lloro, se pone en contra, me opongo a esto. Esa misma actitud que a veces a lo mejor hemos tenido en el pasado. Si usted tuvo esa actitud en el mundo, ¿qué se va a ver los choros? Usted no lo haga con su prójimo, hágalo contra el diablo. Claro. Entonces, ahora usted tiene que hacerlo contra las principados. Tinieblas. O sea, usted tiene que pararse en contra, es oponerse. Es decir, oponerse, resistir y contradecir. Al enemigo. Obviamente, si el diablo te está diciendo que tú vas a morir, tú puedes contradecir en base a la palabra que dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. En paz me acostaré, porque supongamos que usted tiene una pesadilla o de repente viene un espíritu de temor, entonces usted empieza a contradecir lo que el espíritu demoníaco quiere provocar en usted, que es el miedo. Y ahí usted tiene que usar la verbalización. Es algo que usted tiene que aprender a la lucha espiritual. Los demonios no se van con solamente pensarlo, tenemos que decir la palabra, confesar la palabra, declarar la palabra. Esta palabra de confesar viene del griego homologeo, que significa decir lo que Dios dice en su palabra. O sea, yo me pongo de acuerdo a la palabra y contradigo lo que el diablo me quiere hacer pensar. Esta misma estrategia lo usó Satanás contra Jesús. Y Jesús contradijo lo que el diablo dijo. Dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y ahí inmediatamente vemos cómo Jesús lo contradijo y resistió. Dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y inmediatamente se va. Entonces, eso es la palabra resistir, es contradecir con un argumento bíblico al pensamiento de destrucción, de miedo, de fracaso, de soledad, de hastío, lo que sea. Y ahí nosotros tenemos un arsenal en la Biblia, porque hay versículos para cada situación. Hay versículos para poder nosotros tener victoria en todas las áreas. El problema está que no leemos todos los versículos. Y o no lo sabemos aplicar. Por eso es que es importante, como dice la palabra, el que oye mi palabra y la pone por obra, dice que es semejante al hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, que van a venir tempestades, ríos, vientos huracanados, pero como la persona sabia tiene puesta, dice, o escucha y obedece, dice que su casa no va a venir ruina. Claro, pero hoy estoy hablando de la confesión. Usted confiese palabra. Si vienen pensamientos de debilidad, todo lo puedo. Bueno, hay algo que nosotros siempre decimos, pero tiene que venir de convicción, porque el diablo sabe quién cree y quién no cree. El diablo nos conoce de alguna manera, conoce los que son verdaderos. Acuérdense cuando Pablo estaba había un exorcista que estaba expulsando un espíritu y lo hacían en el nombre del que predica Pablo. Entonces los demonios dijeron, sabemos quién es Jesús y sabemos quién es Jesús y conocemos a Pablo, pero ustedes quién son. ¿Me entienden?
Porque el enemigo conoce, entonces nosotros tenemos que declarar la palabra, contradecir lo que dice el enemigo. Ah, mi hijo nunca se van a convertir. La Biblia dice, y es importante citarla, para eso hay que memorizar. Hay que memorizar versículos, memorizar y memorizar y memorizar. Es la única manera que nosotros vamos a tener un arsenal de palabras. Entonces va a venir el enemigo y tú le das otro y otro, porque algo que yo quiero que usted aprenda en esta noche es que el enemigo es persistente, persiste. 1, 2, 3, 4, quizá la 10ª vez se va, porque es así, ¿entiende? Y a medida que usted va caminando, el Señor va sabiendo que usted tiene que tener la verbalización de versículos bíblicos, obviamente que usted lo ha leído, se ha grabado en su mente y después lo dice por la inspiración divina, con fe. Y cuando nosotros hablamos la palabra de Dios bajo la inspiración del Espíritu, los demonios se van, Huye. huyen. ¿Me entiende? Entonces es importante la verbalización de la palabra, confesar la palabra. Ahora, si usted está siendo oprimido en un lugar donde hay mucha gente, no grite, sino que hágalo de una manera mesurada, se va a un rincón y usted empieza a declarar, vaya ojo caminando solito, empieza a declarar palabra de Dios, ¿me entiende? Hay manera de vencer, hay manera de vencer. El enemigo te va a saltar en ese momento menos pensado. A mí me pasó cuando vino el incendio en Viña, me enteré recién que en ese momento me enteré que mi hermana se le había quemado la casa, y yo empecé a sentir una angustia, y me puse a orar, estuve orando hasta que se me fue toda la angustia, pero estuve declarando palabras hasta que se fue eso. Entonces, la lucha, la palabra que sale acá en Efesios 6:13, resistir, no sé. Para que podáis resistir en el día malo, y esa palabra resistir es andistemi. Andistemi, que significa me paro en contra, y es la misma palabra que aparece en Santiago 4:6, que dice someteos pues al diablo, o sea, someteos pues a Dios, perdón, Sí. someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Y esa palabra resistir también es andistemi, que significa que yo me paro, me opongo, me resisto a lo que el diablo quiere hacer. Claro. Y todos estos procesos que yo he vivido, he tenido que resistirlo. ¿Y cómo? Con la palabra. Entonces digo, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová, porque Dios tiene propósito en mi vida. Señor, yo creo tu palabra. Y muchas veces en la última operación mi cuerpo temblaba, estaba así, así temblaba. Y no me había puesto anestesia nada, pero era como que sabía que venía algo, porque tiritaba mi cuerpo. Pero sabes que cuando empecé a declarar palabra de Dios, me vino una paz, como se dice, una paz, pero maravillosa. Y creo que Dios me libró. Dios me libró en esos momentos difíciles. Por eso, amado, no se canse de leer palabra. Y miren, muchas veces yo a veces no la entiendo. Yo leo palabra nomás, no la entiendo, pero el Espíritu Santo te la trae en momentos de dificultad. Y a veces usted no se... Por eso que yo les insto a ustedes, lea la palabra todos los días un versículo, aunque sea poquitito. Empiece con, porque es nuestro pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, amado. Y usted, su espíritu, se debe alimentar con la palabra de Dios. Aliméntese de Dios. Créale a Dios, porque usted va a empezar a robustecerse de una manera maravillosa. Porque el día malo viene, el día malo va a venir, y tú no puedes estar sin palabra de Dios. Créele a Dios, amado. Necesitas fortalecerte, porque los tiempos son malos, los tiempos son difíciles, y necesitamos buscar del Señor. Amén. Amén. Terminemos con 2 Timoteo. ¿Santiago cuánto era, pastora? Santiago 4:6. Gracias. Santiago 4:6. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. El diablo tiene que huir en 2 actitudes que tú como cristiano debes tener. Primero, someterte a Dios en todas las áreas de tu vida, someterte. Y a veces eso es lo que nos cuesta. Nuestra carne no le gusta someterse a Dios. Nuestra carne es autosuficiente, nuestra carne es rebelde, nuestra carne es soberbia. ¿Y qué tenemos que hacer con esta carne? Lo único que esta carne, ya Dios le hizo, ¿cómo se dice? Porque no se puede regenerar nuestra carne. El único camino es la muerte, y la muerte a nuestro ego a través de la cruz de Cristo. Cuando dice, estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, un ejemplo
Cuando tengo ganas de fumar, por ejemplo, tengo ganas de tomar, tengo ganas de pegarle a mi marido, no sé, tengo ganas de hacer cosas malas, diga eso, estoy juntamente crucificada con Cristo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, que es este cuerpo carnal, este cuerpo humano, lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No es en mi fe, la fe del Hijo de Dios. Señor, yo estoy contigo, tú estás en mí. Yo tengo la victoria porque yo te recibí acá en mi corazón. Yo te dejo fluir. Yo quiero que tú te manifiestes en mi cuerpo carnal. No quiero ser yo, que seas tú en mí, Señor. Y sabe que cuando usted empieza a hablar y declarar eso, tú comienzas a sentir el poder del Espíritu Santo en ti que te va a dar victoria en cada tentación. Amado, mire, todos somos tentados, todos. Es mejor caer de rodilla delante de Dios que caer en la tentación. Entonces no podemos. Caer, o sea, que caer en el pecado, perdón. Vamos todos a ser tentados. ¿Pero qué prefieres tú, caer en la tentación? No. Perdón, caer en el pecado? No. Resistir. Hay que resistir. ¿Y cómo tú resistes? Yo muchas veces en las tentaciones yo lo que hago es doblar rodillas. Doblo rodillas, Señor, líbrame de esta tentación. Dice tu palabra, el Padre Nuestro, que todos lo sabemos. Líbranos de la tentación, Señor, líbrame, líbrame, Señor, líbrame del mal, líbrame del diablo, Señor, que el diablo anda como león rugiente, amado. ¿Y qué es lo que come el diablo? Carne, y huele la cana así, este anda carnal. Para terminar, 2 Timoteo 2, del 3 al 4. Ya, 2 de Timoteo 2, del 3 al 4. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos soldados hay acá? Antes humanos, somos soldados de Cristo, esa. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. También dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Está hablando de disciplina. Sí, está hablando de disciplina, pero la parte dice, ninguno que dice, comparte sufrimiento como buen soldado de Jesús. La vida cristiana es milicia. Parte de la vida cristiana es, o sea, es milicia. ¿Qué es una milicia? Yo no hice servicio militar, por si acaso, pero creo que cuando cuando una gente entra, a los jóvenes, al servicio militar, le quitan las mañas, la flojera, la pereza. Se levantan temprano, hacen su cama. El trato es diferente, no te tratan con ese amor de mamá. Trabaje. Empiezas tú a padecer, empiezas tú a sufrir, empiezas a sentirte carencia, mejor te salen callos las manos, nunca a lo mejor lo tuviste, vas a tener, vas a pasar hambre, vas a pasar frío. Bueno, en la vida cristiana, hermano, uno tiene que armárseles como soldado. Usted y yo somos soldados. Una característica que debemos desarrollar en nuestra vida cristiana es ser soldados. Y acá dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ahora, ¿qué es enredarse? Es cuando yo le presto más atención a cosas que pueden ser contingentes, que son válidas en sí mismas, pero yo tengo un llamado superior. Mire, todos los problemas que hoy día vemos en la sociedad, la única solución la tiene predicar el Evangelio. Podemos nosotros esperar de los presidentes, de los políticos, muchas cosas, y quizás se den o no se den, pero nosotros, la iglesia, tenemos un mensaje transformador que es superior a cualquier mensaje que el hombre pueda tener, porque Dios te da vida eterna. Dígame usted, ¿dónde usted consigue en un político, en un líder que sea, que le dé vida eterna? No hay nadie. Pero nosotros, a través de la predicación, predicamos el Evangelio a las personas, y como dice la palabra, que no vendrá condenación, sino que pasará de muerte a vida. O sea, es una transformación interna para siempre. Dígame usted que ese mensaje no es relevante. Entonces nosotros como soldados tenemos que tener cierta distancia con ciertos temas. ¿Por qué? Porque a veces el enemigo nos quiere llevar a ese plano, enredarnos en ese negocio de la vida. ¿Para qué? Para no ser militar. Para no, flojo. Claro, o sea, no, tenemos otras prioridades, pero dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo alistó como soldado. Y hermano, aunque no te guste ser
militantes en las cosas, Dios vas a tener que hacerlo. Porque, como decía mi esposa y como dice la Biblia, viene el día malo. El día malo a todos Viene nos el día llega. malo y tenemos que estar preparados. Y una de las cosas que personalmente yo he visto, que en las iglesias, no en todas, pero en la gran mayoría, no se prepara la gente. Porque quizá la enseñanza es buena, pero hay algo que yo he visto. Nosotros tenemos que preparar gente capacitada, gente eficaz, gente sin miedo, gente que pueda pararse frente a un sistema, gente que pueda exponer su vida por amor a Cristo. Dios espera eso de nosotros, no espera menos que eso. Y nosotros tenemos que prepararnos y prepararse, porque los retos de la iglesia en los últimos tiempos van a ser cada día mayor. La exigencia va a ser mayor, porque cada vez la puerta se hace más angosta. Entonces, si usted está llamado a ser hijo de Dios, usted también está llamado a ser militante de una guerra espiritual. La noticia más importante es que esa guerra ya fue ganada. Ya tenemos la victoria. Ya tenemos la victoria. La victoria no es que usted esté luchando para alcanzar la victoria. No, ya tenemos la victoria. Usted tiene que apropiarse la victoria, vivir la victoria y usted va a ser más que vencedor. Porque ya somos vencedores. No dice que vamos a ser. Quizás ya no somos, porque ya estamos en Cristo. Y si Cristo venció, la victoria de Cristo es mi victoria. Amén. La victoria de Cristo es mi victoria. Entonces, eso es la fe. Y eso es lo que el diablo nos quiere que sepamos, porque cuando sepamos esa verdad, no va a haber enfermedad, no va a haber diablo que se pueda poner a esa verdad eterna, preciosa, maravillosa, que Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Hemos llegado ya a la hora que teníamos programadas. Yo sé que hay hermanas que tienen que hacer cosas, mamitas que tienen que atender a los niños, a su marido, para que no tengan problemas. Vamos a terminar entonces con una oración. Así que bueno, amado Padre, gracias por esta palabra y yo te pido, Dios, de una manera especial, que tú nos llenes de esa unción guerrera, militante a tu iglesia, Señor, en estos postreros tiempos. Bendice a mis hermanos, ayúdanos, Señor. Danos esa fuerza, ese poder. Verdadero. Amén. Amén.